a Posicast, el nuevo podcast que te va a hablar sobre amor propio, salud mental y todas las cositas que te van a hacer una mejor persona. Mi nombre es Joan y el día de hoy les traje una invitada súper especial. Ella es Denise y quiero que te presentes un poquito. ¿Qué haces? ¿Cómo así estás aquí? Hola a todos, hola Joan. Bueno, mi nombre es Denise, como ya la dijiste. Yo soy nutricionista de profesión, pero tengo un máster en bioética y también en salud pública. Oh, wow. Y cuéntame, ¿qué es la bioética? Suena súper interesante. Sí, es súper interesante, de hecho, pero desde la perspectiva de los profesionales de la salud es como, no estudies eso. No estudies eso, ¿por qué? ¿Porque no es ético estudiar bioética? No, porque es mucha la cantidad de información histórica, filosófica que necesitas saber para entender la parte bioética. Entonces también desde cómo te venden, ¿no? Las carreras de salud, es como la de bioética es lo más aburrido que te pueden dar. Mientras estás estudiando, nadie quiere saber sobre eso. Porque tienes que leer un montón, porque tienes que entender de filosofía, de la ética detrás como tal en el ejercicio de tu profesión. ¿Ya? Entonces yo, aparte de mi práctica profesional, soy docente. ¿Ya? Entonces yo también desde esa perspectiva que cuando fui estudiante no quise que te da perecita estudiar esa parte ética. Yo creo que en todas las carreras pasa eso de como que llegas. ¿Puedes creer que yo en mi último semestre estudié en la Católica, estudié administración de empresas y en mi último semestre me jalé ética? No. By the way, en esa época que yo no era tan, o sea, como que te enseñan tantas cosas. Te estoy sirviendo kombuchita, por cierto, kombucha de Qué Turi. rico. Quiero que pruebes que está buenaza. Sí, quiero probar. Ya me la promocionaste tanto, así que necesito probarla. ¡Salud! ¡Salud! Bueno, aquí estamos haciendo chin chin. Me dejaron la materia de ética y voy donde el profe y le digo, oiga, profe, o sea, yo paso en notas, pero no en, o sea, como que no paso en el resto, estoy muy mal, estoy quedada, porque había faltado demasiado porque trabajaba y el man me dice, esta materia se llama ética, no es ético que te va a pasar. Ajá. Ok, entonces sí, entendidísimo el tema. Claro, ves que todo el mundo es como esa materia tan aburrida de leer tanto, de entender las perspectivas filosóficas de cada autor. Inclusive cuando yo entré a estudiar esta maestría, porque fue como la de no sé qué estudiar, pero estudiamos eso. ¿Ya? Porque prácticamente mi mamá me dijo como, ya, por Dios, deja de viajar y dedícate a estudiar, ya, haz algo de tu vida. Y yo como, no sé qué hacer. Y me dio esa maestría y me dijo, ya, métete a estudiar esto. ¿Ya? Como yo misma me iba a pagar, fue como la de, sí, bueno, habla un poco de investigación, probemos. Y ya cuando empecé fue como, ¿a qué me metí? Súper difícil. ¿Qué estoy haciendo? Ajá, porque yo igual durante mi carrera, a mí no me dieron ética. A mí, yo también estudié en la Cato, pero a mí solo me dieron Jesús y la persona de allá. ¿Ya? Y un chance de ética, pero no es como que ya a profundidad. Tú eres nutricionista, Sí. pero no te dieron ética. No me dieron en la universidad. No me dieron Y eso es algo que está pasando muchísimo yo creo que en las universidades las personas deberían estudiar ética, así digan que no, porque es básico. Es Son básico. cosas que a veces no pensamos, pero yo creería que deberían enseñarte la ética profesional, que en mi maestría yo estoy, de hecho se llama deontología, y la ética de profesional es como qué hacer y qué no hacer en tu profesión, entonces es algo importantísimo. Ahora cuéntame una cosa, así como que ya entrando en la masa profunda de la ética. ¿Qué te llevó, o sea, cuando ya estudiaste esto te diste cuenta de un montón de cosas, porque hemos conversado de eso? ¿Qué es lo más heavy que has aprendido, entendido de este mundo? O sea, de entrada, la manera en la que nosotros como profesionales de la salud en sí tratamos a un paciente no es ético. ¿Ya? O sea, no mal visto, por así decirlo, pero sí es como te forma la universidad, y debo decirlo más en el pregrado, porque en el posgrado sí te dan bioética, en cualquier posgrado, como que para que entiendas un poco más a lo que te vas a meter en esa especialización. Pero en una carrera de pregrado, por ejemplo, en medicina, yo doy clases a estudiantes de medicina. Uh-huh. Entonces, antes los modelos de educación, ¿qué se basaban? Como, ok, necesitas tener todos estos conocimientos, ya. Y eso es lo que te hace médico, te hace enfermera, te hace nutricionista o cualquier otra profesión en la salud. Y ya, no te enseñan cómo tratar a la persona. Porque estás tratando de hacer eso. Entonces te enseñan como que toda la metodología, o sea, que te enfoques a la metodología, a la parte sistemática de la atención.
O sea, que tú sepas cómo registrar los datos, cómo obtener los datos y nada más. Pero en ese cómo obtener los datos, tú tienes que saber comunicarte con esa persona. Entonces eso es algo que, por ejemplo, creo que tuve un plus en cambio en la maestría de salud pública, porque ahí me dieron una materia de comunicación. Entonces ahí me enseñaron cómo yo tengo que abordar una población, o en este caso a un paciente. Cómo a través de, por ejemplo, la comunicación asertiva, que eso tú debes de saber un poco más, tú puedes realmente establecer una relación de confianza con una persona. Ay, qué cool, eres la combinación perfecta, porque tu pregrado fue como la antítesis de tu posgrado. Y eso está súper interesante. Yo creo que sí, a veces como que nos quedamos en nuestro pregrado en cosas que no necesariamente, o sea, son muy específicas, muy técnicas, pero ya cuando tienes que tratar con clientes, pacientes, cosas así, siempre es bueno profundizar muchísimo. Exacto, y por ejemplo, en las carreras de salud, no digo que todas, pero en nutrición pasa que te dicen como, no necesitas necesariamente hacer una especialización o un cuarto nivel, porque ya te enseñan todo. Y en medicina también pasa eso, es como, ya aprendiste todo, entonces tú puedes salir tranquilamente al campo profesional y atender a cualquier tipo de pacientes. Y en la práctica no es así, o sea... Bueno, y ya que estás aquí en Posicast, cuéntanos un poco más de ti. Bueno. ¿Cómo así llegaste a estudiar lo que estudiaste y todas las cosas? ¿Qué te llevó a esto? A ver, todo empezó cuando nací, no mentira. No, todo empezó creo yo en mi adolescencia. Yo por cosas de la vida, me avergüenza un poco decirlo, pero no hacía ejercicio. No me gustaba hacer, ni siquiera educación física. O sea, de hecho me acuerdo en 10º grado, en tercer curso que le decían antes, yo me llegué a quedar en supletorio de educación física. Yo creo que esto es algo medio común. A veces inclusive nos hace tener miedo al ejercicio, porque a mí me pasaba igual. Yo me acuerdo que yo tenía, en mi colegio había piscina. ¿Ya? Y por mi cuerpo, o sea, prefiero hacerme la enferma a cualquier otra cosa. Entonces, sí, súper heavy. Entonces no hacías ejercicio. No hacía ejercicio para nada. Y es foco, porque yo vengo de una familia donde todos se criaron como deportistas. De hecho, mis papás se conocieron haciendo deporte. ¿Ya? ¿Ya? Y mis hermanas todas jugaron básquet, vóley, fútbol en el colegio. Siempre han sido deportistas. Yo era la oveja negra en esa perspectiva en mi familia, ¿sí? Entonces yo llegué justamente a ese punto de inventar una enfermedad para no hacer ejercicio. Y de las personas que están escuchándonos y viéndonos ahorita, yo les juro, o sea, de ley hay personas que se están sintiendo familiarizadas con esto. ¿Por qué, Denny? Cuéntanos qué pasó, o sea, ¿por qué no hacías ejercicio? ¿Por qué estabas buscando excusas? O sea, de hecho, yo toda la adolescencia sí tuve un exceso de peso. Y era en parte, obviamente, porque no hacía actividad física. Mi alimentación sí era saludable porque mi mamá cuidaba un montón de la comida de nosotros, que comiéramos frutas, verduras. Pero de hecho, hasta ese tiempo no me gustaban las verduras. Ahora las amo. No puedo vivir sin verduras y sin frutas. ¿Sí? Pero, obviamente, como no hacía actividad física, era muy sedentaria. Prefería pasar sentada leyendo un libro. O sea, yo era el ejemplo de una persona nerd. Prefería leer, hacer deberes, estudiar, que hacer ejercicio. Entonces, preferí inventar la enfermedad. Y eso también me ahorró tiempo y me afectó también en mi estado de salud porque empecé a ganar mucho peso. Entonces ya no respiraba bien, ya me faltaba el aire inclusive solamente en el acto de levantarme. Ya. Y no me sentía cómoda conmigo misma. Entonces llegó en un punto en el que dije, no, ya no va más. O sea, mis papás sí me decían como, no, tienes que hacer ejercicio. O sea, hay la típica presión que te meten con tu cuerpo. Pero a mí me valía. Es hasta el punto en el que yo ya no me sentí bien en mi estado de salud y conmigo misma que dije, no, tengo que hacer algo. Ya. Entonces ahí ya les pedí ayuda a mis papás. Me llevaron al médico. En ese tiempo me llevaron al pediatra porque pensaron que... ¿Y cuántos años tenías? Tenía 15 años. Al pediatra, 15 años. Entonces sí fue foco, porque llegamos a la pediatra y la pediatra fue como, se rió, de hecho se rió, fue como, ya no puedo atenderle, así, tienen que llevarle a otro médico. Y ya ahí me derivó a la ginecóloga, que obviamente ya me tenía que atender, y ella lo que hizo, sí recuerdo claramente, que fue la de, ok, no, lo que ella tiene puede ser algo hormonal por el peso, pero mandémosla a la nutricionista. O sea, ni siquiera me preguntó nada. La típica, llega así como... Pip, pip, pip. A ver, cuéntame tú que eres profesional de la salud. ¿Los doctores tienen un escáner en serio rayos X? No, y es justamente el problema de cómo te forma la universidad.
Porque como te digo, se enfocan mucho en que tú sepas aplicar los conocimientos, la parte sistemática de llenar una historia clínica de entrada, de centrarte solamente a obtener la información que te compete para establecer un diagnóstico. ¿Pero escuchaste o entendiste todos los determinantes de salud detrás de esa persona? No, porque necesitas saber sintomatología que refiere a esa persona. ¿Desde cuándo empezaron esos síntomas? Si es que ha tenido procesos de automedicación. Fin, eso es lo que necesitas saber de esa persona para entender lo que le pasó. Y de ahí sí, mandas pruebas complementarias, haces tus valoraciones o examinaciones físicas que requieran para poder establecer el diagnóstico que en tu cabeza ya estás diciendo, esta persona puede tener esto, pero necesito yo valerme de todos estos exámenes complementarios para decir, sí, ok, ¿tiene eso o no tiene eso? Claro, eso es súper ¿Y cuál fuerte. es el siguiente paso? A mí me pasó, en cambio, verás, fui al endocrinólogo. Y el endocrinólogo, entré y me puso su mirada juzgadora de... Y yo, pero, Oli, ¿qué pasó? Y solo me dijo, primera cosita que vamos a hacer es a la balanza. No bajar de peso, a la balanza. Y me subió a la balanza y me hizo sentir pésimo. Y de la balanza me dijo, vaya para allá, siéntese y si no bajas 10 libras en un mes, no te puedo dar la siguiente cita. No me dijo nada más. Y yo fui porque decía lo que todo el mundo dice. De ley tienes tiroides. De ley tienes, porque claro, tenía en ese rato obesidad tipo 2. Si más me acuerdo. Que, de hecho, el IMC no sirve de nada. Más que hoy por hoy como una referencia. Nunca ha servido. Pero nunca ha servido. Por el IMC que ya no funciona. Entonces, me atoré. Entonces voy y me dice, ya tienes que bajar 10 libras. Yo salí llorando y de ahí me dijeron, anda si quieres que te atiendan de ley, debes tener síndrome de ovarios poliquísticos y ándate a la ginecóloga. Y llego donde la ginecóloga y me acuerdo que era de estos centros que tienen todo de ahí mismo. Entonces, llego donde la ginecóloga y me dice exactamente lo mismo y al final me dice, anda donde el endocrinólogo, que él te puede ayudar más. Es algo hormonal. Y yo ya estuve donde el endocrinólogo y el endocrinólogo me dijo que vaya donde la ginecóloga. Entonces fue algo súper choqueante porque dije, ok, ¿a quién le creo? ¿Quién? No hay conexión, no hay una conversación interna, no hay, ¿quién? O sea, en el sistema de salud, ¿quién es esa persona? ¿Hay un ente, hay algo que haga que se pueda unir, eso se pueda conectar y no tengas que ir a 8 médicos para llegar a un solo resultado? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Porque en serio como paciente te sientes súper desamparado o desamparada. Es que toda la base está en la historia clínica. Historia clínica, bienvenidos a un nuevo tema. Ese es el problema, ya, porque la base de comunicación entre profesionales y con el paciente es la historia clínica, ¿ya? Entonces, justamente te iba a preguntar a ti, que de la historia que acabas de contar, en ese transcurso, que supongo creo que fue el mismo día, ¿no es cierto?, siquiera, ¿ya tenían los exámenes, los resultados de los exámenes hormonales como para decirle al endocrinólogo, ok, esto es y por eso tienes que ir allá? Solo fueron supuestos. No, y más porque como usuario, o sea, como paciente, a veces de la rabia que tengo, me dan ganas de armar un PowerPoint de ¿por qué tengo sobrepeso y tengo mis buenos marcadores? Y ahorita, ¿sabes qué tengo que agregarle? Porque ayer fui a la ginecóloga. ¿Y por qué tampoco tengo SOP? Entonces, y ese PowerPoint como ganas de llegar y decir, ok, si mi cita dura 1 hora, ¿cómo hago para ahorrar esa hora? En vez de contarle toda mi vida y que solo en 20 minutos me diga qué es lo que podría empezar a hacer o que me chequee o todas las cosas que tengamos que hacer como médico, tener ese PowerPoint. Pero esa es la historia clínica. Entonces, ¿qué hay alguna, no sé, recomendación? Tipo, una app, debería mejorar ese sistema interno. Sí, debería mejorar el sistema interno. Otros países lo hacen. Sí lo hacen, sobre todo en Europa. La idea es tener una sola historia clínica de ese paciente electrónica o digitalizada, si es que, por ejemplo, en nuestro sistema nacional pasa que todavía tenemos historias clínicas físicas ya de muchísimos años y datos que se pierden solamente porque nos limitamos a tener en físico y las hojas se van dañando, se va perdiendo la tinta. Claro. ¿Ya? Entonces, si tuviéramos una sola historia clínica que manejara a nivel nacional cualquier sistema de salud, sea público, sea privado, sea un seguro médico, eso facilitaría mucho. Porque digamos que tú, me invento, te atendieron en un sistema de salud pública por una situación de emergencia. Tu médico personal, a menos que tú le digas, jamás vas a ver.
Claro, porque no hay que volver a contar la historia. Y cada vez que cambias de médico pasa eso. Y eso afecta mucho la comunicación entre el paciente, el médico, entre los diferentes profesionales de la salud a cargo de esa persona, ¿sí? Y a la larga estás perdiendo, como tú dices, todo el tiempo de la atención, mucho más en el sistema de salud público, donde solo te dan 15 minutos o 20 minutos para atender a un paciente. Y en escucharlo ya perdiste. Ya se acabó el tiempo. Entonces, ¿qué hace el médico? ¿O qué hace cualquier profesional de la salud? Tengo 20 minutos. No le escuchas. No te sientas a escuchar lo que realmente quiere, sino a obtener los datos que te sirven para establecer el diagnóstico, llenar a la vez la historia clínica digitalizada o a mano y mandarle el tratamiento. Y esperar o rezar, si es que eres buen médico o buen profesional, que sí te haya entendido. O sea que si, por ejemplo, yo omito, por ejemplo, información y no le digo al doctor cosas que me pasaron, es probable que también me meta en problemas, o sea, como paciente, por ejemplo, digamos que yo tengo diabetes y voy donde el doctor y le digo, yo estoy perfectamente bien, a mí no me pasa nada. El doctor dice, bueno, no pasa nada. Y además de que se te ve bien, entonces sigue con tu vida. ¿Puede pasar eso? Claro. O y sea mucho más sí, si tienes una enfermedad crónica. Porque el ocultar información no le va a afectar directamente al médico, te va a afectar a ti. Claro. Porque tú te estás poniendo en riesgo tu vida. Y por ejemplo, ¿qué pasa justamente ahorita que tomas este tema de la diabetes? Con la diabetes, la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares, el sobrepeso, la obesidad, que el paciente por este temor a que le vuelvan a repetir el mismo discurso de siempre, de si usted no deja de comer X alimentos, si usted no hace ejercicio, si usted no baja de peso, entonces nunca, jamás va a estar sano. Entonces pasa un montón. ¿Y qué prefiere la persona? Decir, como tú dices, estoy perfecto, estoy sano, sí, yo nunca he tenido diabetes, yo nunca he tenido hipertensión. Y es una persona que dejó los medicamentos porque tal vez el tratamiento inicial que les dieron no dio los resultados que esperaba. Y como nos da miedo decirle al médico, porque nos han educado a tener miedo al profesional de la salud, entonces mejor me callo. Oh, no. ¿Y sabes algo que me pasó súper chistoso ayer con mi visita a la ginecóloga? Yo de broma, porque le tengo confianza, me estaba haciéndome el historial. Ya. Y por suerte, o sea, fue una cita como de casi 2 horas. Pero porque tenía que hacerme varias cosas. Pero cuando estaba levantando la información me dice operaciones o cirugías. Y yo le digo terceros molares. Y ella dice, no, sí es válido, sí, funciona. Pero las personas omitimos eso porque pensamos que no es. O una cirugía plástica pensamos que no es. Entonces esa parte es súper importante y pues sí, es algo, un problema ahorita que yo creo que es el sistema y como que no es que se pueda hacer mucho, pero algo que a mí me gustaría también comentar de algo que me pasó. Cuando yo estuve todo en este transcurso de descubrir mi salud mental, para los que lo están escuchando, porque ese es el primer capítulo, yo tengo un diagnóstico de trastorno bipolar. Entonces, ¿cómo llegué a esto? Fueron como 12 años de entre que sí, que no, que tienes esto, que no tienes esto. Entonces estoy donde mi psiquiatra la última vez y me dice, ok, de toda esta historia, ¿cuántas veces se han hecho tomografías? Y yo, a ver, creo que fueron no sé, unas 6 tomografías. Wow. ¿Sabes cuánto cuesta una tomografía? Creo que está sobre los $100. Hasta más, inclusive. Dependiendo de las cosas que están ahí. Ok. Yeah. Entonces ahí te dice, y electroencefalogramas, también. Y todas las cosas que me han hecho como exámenes, claro, porque doctor nuevo, doctor que tiene un nuevo diagnóstico, doctor que tiene una nueva idea, que doctor que te manda a hacer algo diferente y no tienen idea del historial. Entonces da ganas de hacer inclusive una carpetita. O sea, de por poco, y esta fue la tomografía que me hicieron en el 2012, esta en el 2013. Y hay personas que sí lo hacen. Sí lo hacen. Pero no todos. No todos. Entonces, ¿cuál es la recomendación actual? Es como que, en serio, si puedes darle la mayor cantidad de información, encontrar doctores o médicos de confianza, hazlo. Sí es engorroso hacer nuevamente el historial clínico y todo este tipo de cosas, pero mientras más tengas como un equipo de doctores que te ayudan y te respaldan, es mucho mejor. Claro. O sea, para la actualidad, ya nuestro Sistema Nacional de Salud no tenemos justamente esta historia clínica global. Entonces, sí, como tú dices, lo ideal sería, y que más veo, yo he visto en mi práctica, sobre todo en adultos mayores, que ellos llevan su carpetita con registro cronológico hasta de la hora que le atendieron, ¿ya? Pero sirve, porque como profesional te vas a orientar mejor y entender mejor lo que el paciente te dice en base a esa información. Eso es bueno. Porque desde cierta perspectiva también, ¿qué sucede como profesionales? El paciente puede estarte diciendo 1000 y un cosas, pero ¿tú cómo sabes que es realmente verdad?
Qué fuerte. Entonces, eso también orienta la relación entre el médico y el paciente. No siempre se genera confianza porque el paciente puede estarte diciendo un montón de cosas. Sobre todo, por ejemplo, en los adultos mayores, que son los que ya por la edad ya no pueden de manera autónoma ir solos a la consulta. Van con un familiar, sea el hijo, la cuñada, quien sea, que les acompañe. Entonces, el paciente empieza a decirte toda su situación y llega el familiar y dice, no le escuche. Porque es que eso se está inventando, eso no tuvo. Entonces, ¿tú hasta qué punto te dices como, ok, si tengo que escucharle a él y entender su perspectiva o tengo que escucharle al familiar? Claro, qué fuerte. Entonces, en adolescentes también pasa un montón, ¿sí? Sobre todo por el riesgo de trastornos de la conducta alimentaria. Tú puedes estarle hablando directamente a ese adolescente, pero siempre ese adolescente va a entrar, o ese niño, porque también se presentan niños, va a entrar con su mamá o con su papá porque es su tutor responsable. Uh-huh. ¿Y qué sucede? Que le tienes que hablar al papá, a la mamá. Entonces, como a ti que te llevaron al pediatra. Exacto. Entonces pasa un montón y tú quieres hablarle a tu paciente y está esa tercera persona ahí presionando a que a quien le hable sea él y no el paciente. Entonces eso desconoce también la autonomía de esa persona, de que todavía es consciente, coherente, puede decidir y velar por su propio bienestar. De que si llegó a este punto, por ejemplo, como te decían los adolescentes, llegó a este punto de solicitar ayuda, es porque realmente quiere hacer algo para cambiar. Y eso es parte de la comunicación. Entonces, esto es un reflejo de la relación que hay entre el médico y el paciente. Y eso es algo que justamente aprendí en esta maestría de medioética, que te despeja, te abre la mente un montón, de que te forman desde la universidad a que tú eres quien tiene que ordenar qué hacer. Aquí es donde las papas queman, porque yo le invité a la Demi, me acuerdo, porque en mis redes sociales yo siempre subo cosas medias candentes en cuanto al sistema de salud. Sí. Y ahí es cuando me hablaste de esto que no entendía y hasta ahora todavía no entiendo y por eso quiero que nos expliques, es el paternalismo. ¿Qué comprende el paternalismo? ¿Qué significa? El paternalismo históricamente es la relación más antigua que existe entre médicos y pacientes, ¿ya? Donde tú como profesional de la salud asumes este rol de padre, de ordenar, de dirigir, de llevar cómo debería esa persona su vida, ¿ya? Y es algo que hasta el día de hoy se trabaja. Es algo que yo, inclusive con uno de mis tutores de tesis, llegué a discutir porque me decían, no, ya no hay esa relación paternalista en la actualidad. Todavía hay, porque la educación de tercer nivel te forma. Te forma a ti como médico, como enfermera, como nutricionista, como fisioterapista, a que tú tienes que ordenar sobre la vida del otro. Y también socialmente a las personas nos forman desde niños a obedecer a alguien que sabe más que tú. Oh. Entonces, por eso cuando tú llegas a la consulta médica, tú te sientas en esta posición de niño, así de... Okay. Como con miedito. Ajá, con miedo y solo limitarte a responder lo que te preguntan, así, nombre, apellido, Ya, ¿por qué está aquí? Me duele el brazo. Ya, ¿y desde cuándo empezó a doler el brazo? Me empezó a doler ayer. Entonces tú no empiezas a explicar por qué te duele el brazo, sino a responder lo que ellos te están preguntando. Entonces puede ser que ese brazo en realidad no te dolió ayer, pero por el temor a que te juzgue, porque no es que te dolió ayer, te empezó a doler ya semanas atrás. ¡Qué heavy, es verdad! Pero tú dices, si yo le digo a ese doctor que el brazo me empezó a doler hace un mes y estoy aquí, me va a mandar hablando. Porque como médico tú vas a decir, o sea que le empezó a doler hace un mes y recién viene a la consulta, entonces tú empiezas a juzgar. Y por eso te tratan así, o sea, generalmente el médico sí tiene ese trato, a veces que yo lo pensaba y lo consideraba súper déspota, pero es esta cultura, o sea, es una cultura del paternalismo. Entonces por eso fue que este doctor me dijo, tú tienes, bueno, no solo sino un montón, tú tienes que adelgazar y tienes que pensar, hasta que te hacen llorar. Exacto. O sea, yo cuántas veces he llegado a llorar con el doctor ahí y el doctor así. Hice mi trabajo. Exacto. Porque de parte y parte socialmente te forman para eso. Que tú como médico tienes la capacidad de emitir juicios de valor sobre la vida de alguien más. Y no es así. Tú lo que vas a emitir es un juicio sobre el diagnóstico que haces de una enfermedad. Wow. Una vez que confirmaste dices, ok, usted tiene esta enfermedad. ¿Ya? Y lo que tienes que hacer es exponerle todas las razones que pudieran haber conducido a esa enfermedad, ¿ya? ¿Qué pasa? Regresemos al ejemplo de la diabetes, que es el más común. ¿Qué pasa cuando ya te diagnostican diabetes? El doctor no te pregunta si esa diabetes fue porque tú tienes malos hábitos alimentarios. El doctor coge, se siente y te dice, ok, usted tiene diabetes. Ya, en sus antecedentes tiene familia con diabetes y encima más usted come mal.
pero en algún momento te preguntó si comías mal. No. Claro, recién vimos, no sé si llegaste a ver en las historias que publiqué que a una chica había ido al doctor y le habían dicho, es que esto pasa porque tú comes muchas papas fritas y comes mucho pan. Y ella decía, ¿cómo saben que como muchas papas fritas, mucho pan? Porque obviamente es lo que tú piensas anticipadamente. ¡Qué horrible! Ajá. Entonces, por ejemplo, a mí inclusive como paciente, con muchos ginecólogos que me llegó a pasar también, porque yo sí tengo ovario poliquístico, ¿ya? Hasta que llegué a mi... Hasta donde sabes. No, ya confirmado, reconfirmado, porque llegué, gracias a Dios, a mi ginecólogo actual, que él no asumió, porque en ese tiempo no es que estaba pasada de peso, estaba dentro de un peso normal, pero sí había acumulado un poco más de masa grasa porque no había podido hacer ejercicio por una lesión que tuve en mi rodilla. Pero llegar a su consulta y sentarme y decir, ok, me han dicho, porque todos asumieron en aquel tiempo que me detectaron que todavía era adolescente, que tenía ovario poliquístico. Entonces yo llegué con él y con mi mamá, y mi mamá también le dijo así como que, le dijeron que tiene ovario poliquístico, y él, ok, ¿qué exámenes te hicieron? Y las dos fue como, ninguno. No, o sea, me dijeron que tenía anemia porque sí me hicieron exámenes de sangre y tenía anemia. Y me dijo, ¿pero te hicieron exámenes hormonales? ¿Te hicieron un eco para ver si tienes eso? Y las dos así, no. Y me dijo, ok. Y ahí fue. Lo que debería hacer cualquier médico cuando te van a diagnosticar es, ok, vamos a hacer estos exámenes porque necesitamos hacerte exámenes hormonales, necesitamos hacerte, sí, tal vez un perfil general para ver cómo realmente estás y si realmente tienen la anemia que te dijeron que tienes, para conocer qué es lo que... A mí me decían que la anemia se ve clarito así. Si esto está blanco, o sea, estoy ahorita haciéndome en el ojo así. Si esto está blanco, tienes anemia. Si estás mareada, tienes anemia. Imagínate, yo sí por factor genético tengo tendencia a tener anemia, ¿ya? Pero imagínate desde niña, yo tengo este color de piel medio pálido y solo llegaba a las consultas del pediatra y ya me veía, tiene anemia. Y mi mamá como que, ¿cómo tiene anemia? Así, no le ve el color, está pálida, tiene anemia. Me hacían los exámenes y si es que, a Dios gracias, coincidía con el supuesto, tenía anemia. Y si no, yo podía estar perfectamente sana y decía, no, es que de ley va a tener anemia, es que está empezando. Entonces, no. imagínate lo que es trabajar desde un supuesto. Claro. Es antiético. Ya, y es justo lo que yo esta semana les hablé a mis estudiantes. Ustedes no pueden trabajar desde un supuesto como profesionales de la salud. De ver a un paciente y decir, ya, este man de ley tiene eso. ¿Cómo? ¿Cómo si no mandaste a hacer los exámenes necesarios que confirman dicho supuesto? Establecer un diagnóstico no es algo de coger y ver a la persona, como tú decías, tenemos ese escáner en la cabeza. Tienen. No. Algunos creen que sí tienen ese escáner. Pero creen, porque realmente a mí, verás, hay doctores, no, te voy a ser súper irónica, pero hoy me pasó justo una estudiante de medicina. O sea, por lo que ven las historias ya te dan tu diagnóstico. A mí me han diagnosticado en historias, doctores. Me han diagnosticado autismo. Me han diagnosticado, pues, diabetes, hipotiroidismo. Me han diagnosticado ovarios poliquísticos. O sea, tú no puedes juzgar a una persona si no tienes ni siquiera acceso a sus valoraciones. O sea, ya no es cómo se ve, ya no es cuánto pesa, es todo lo que hay en contexto detrás. O sea, no me sirve de nada que la persona físicamente se vea perfecta, pero capaz que fuma todos los días, duerme pésimo, su salud mental está en la basura, tiene una depresión y no se va a morir tal vez mañana de alguna enfermedad crónica, pero se puede morir de suicidio. Que eso también es un factor de muerte muy fuerte. Entonces, estamos dejando de lado muchas cosas en este sistema de la salud y yo por eso te invité aquí, porque esa es la idea, justo hablar de estos temas. Y la idea no es ir de un lado del juicio, de que yo sé que muchos profesionales de la salud nos van a estar escuchando, nos están viendo ahorita, y la idea no es, te estoy juzgando, sino darle un giro a esto, darle un giro, porque yo creo que ya estamos en una época en la que podemos ver las cosas diferente, podemos hacer las cosas diferente. ¿Y cuál sería un consejo que tú puedes dar a los profesionales de salud, los que se están graduando de tercer nivel, a los que están ahorita ejerciendo? ¿Qué es lo que tú ves que sea muy importante? Es que ante todo es cambiar este modelo de la relación clínica, ¿ya? Romper este paradigma de paternalismo que te forman desde la universidad como tal, de que tú tienes el poder y por tanto el paciente tiene que regirse a obedecer lo que tú dices, a asumir como correcto lo que tú dices, ¿ya? Sino dar paso más bien a un modelo donde trabajas con el paciente.
Ujú. O sea, quien tiene la decisión final siempre debería ser el paciente. ¿Tú qué haces como profesional o qué deberías hacer como profesional? Es sí, exponerle toda la información al paciente Ujú. sobre su condición de salud, sobre todas las alternativas de tratamiento. Porque ¿qué es lo que normalmente hacen muchos profesionales? No digo que todos, sino muchos, es exponer uno solo y generalmente ese uno solo que te venden, si es que sobre todo en el entorno privado, perdón, en el entorno privado es para generarse un beneficio económico, ese Oh, profesional. ¿Ya? qué triste, o sea, ¿sabes qué es triste? Es triste saber esto porque yo he visto ahorita un montón en redes sociales sobre muchas cosas que se habla desde el lado irresponsablemente, clínicamente hablando irresponsablemente, amedrentándote, diciéndote, te vas a morir mañana, entonces necesitas hacer esto. Chequea tus no sé cómo, no sé, me invento, te va a dar diabetes mañana porque estás con sobrepeso, entonces te vas a morir en 2 días. Cuando no es real, o sea, no es un mensaje que tú puedes dar a todas las personas porque primero existe la bioindividualidad. Uh-huh. Cada persona Es un tiene mundo diferente. es un mundo completamente diferente. Entonces, yo no, o sea, no es un ciclo en el que tú naces, creces y si tienes sobrepeso te va a dar diabetes y te vas a morir por eso. Uh-huh. Y que las estadísticas acompañen a que es la causa número no sé cuánto de muerte, también hay la causa número no sé cuánto que es el suicidio, y hay la causa número cuánto que es el tabaco, y hay la causa, o sea, hay un montón de cosas. De cosas que hay detrás y yo creo que se debe de ver la salud de todas las tallas, que eso va a ser otro tema del que vamos a estar hablando en este podcast. Pero sí, o sea, totalmente, yo creo que tratar a los pacientes como personas, como seres humanos con corazoncito y que también se piensa en la salud mental es algo sumamente importante. Ajá. Es como tú acabas de mencionar, el que te traten como persona, ¿sí? Que todos tenemos este carácter de personas humanas, que tenemos una dignidad, que es un valor inherente y que por tanto merece, así como que nos respeten, nosotros respetar, ¿sí? ¿Qué pasa en el entorno de salud? Muchas veces decimos, ay, es que este paciente vino, me insultó, me agredió, pero ¿qué hiciste tú también? ¿Ya? Porque un acto de violencia también surge a partir de mis actos con esa persona. Entonces, si yo fui muy despectiva, fui muy grosera, por ejemplo, lo que pasa muchas veces con las personas con enfermedades crónicas no transmisibles, como te decía, sobrepeso, obesidad y diabetes, son las que más juzgan al paciente. Entonces, si ese paciente vino con una hemoglobina glicosilada más elevada, tú le dices, no te quieres cuidar, no te da la gana de cuidarte, no te tomas la medicación, pero ¿qué hay detrás? ¿O cuáles son las razones que tal vez afectaron a ese paciente para no haberse adherido al tratamiento? Oye, y entrando esta idea y esta pregunta, ¿qué pasa si yo soy una paciente delgada o en peso normal y tengo la hemoglobina? Hemoglobina glicosilada. Hemoglobina glicosilada, que no sé qué es. Pero digamos que tengo la hemoglobina glicosilada alta y tengo un peso normal. ¿Tú qué haría un doctor común, o sea, normalmente? ¿Tendría una reacción diferente? Primero va a quedarse con, porque me ha pasado, que se quedan con cara de, no puede ser. No. Porque tú eres delgado, tú tienes que estar sano, o sea, porque es también la cultura con la que te forman como profesional. La cultura de la gordofobia. Exacto. Entonces, por ejemplo, en mi profesión me pasó que mientras yo era estudiante, yo tenía compañeras que sí tenían sobrepeso, tenían obesidad. Y había una profesora que le llegó a decir a una compañera que se salga de la clase porque ella ni siquiera debería estudiar nutrición. Ay, no me ¿Cómo vas a puede negar. ser que...? Y le dijo, le voy a citar textualmente, aunque sí es algo que a mí me da muchas iras decirlo. Le dijo, tú eres gorda. Y una gorda no puede ser nutricionista. Ay, Porque no, ¿con sí, qué sí, cara tú le vas a decir a un paciente que coma sano si tú estás gorda? Mi compañera, a Dios gracias, tenía un carácter fuerte y era bien parada y no se dejó. Y ella fue y le denunció en la universidad. Dijo que estamos hablando de hace 10 años, 9 años. 14 años, creo ya. Tanto. No, menos. No estamos tan 10, viejas. 11, 12 años, 12 años. Ajá, 11 de edad. Ajá, qué fuerte. Entonces, imagínate eso. Y por el otro lado, en cambio, tenía una profesora que era muy buena. Y ella inclusive nos dijo, sería necesario, y ella ha recomendado muchas veces antes de jubilarse, que para entrar a estudiar nutrición nos hagan una evaluación psicológica.
porque ella llegó a enfrentarse con una estudiante que el día de su grado le tuvieron que hospitalizar por un trastorno de la conducta alimentaria. Tenía anorexia nerviosa. Ay, no. Que había desarrollado en el transcurso de y eso me ha llegado, no tienes idea, mensajes de cuántos. Ay, estoy hasta con ganas de llorar y con la piel de gallina. Hay cuántos mensajes y me acuerdo hasta de ti, by the way, en algún punto cuando estabas estudiando. Porque éramos amigas de la U. Sí. ¿Por qué éramos amigas? Bueno, larga historia. Porque estudiamos otras carreras. Okay. Pero era el grupito de las Nutris. O sea, les decíamos las Nutris. Y dentro de esto hay muchas Nutris que me escriben y me dicen: gracias, Joe, por existir. Porque yo soy una nutricionista con sobrepeso. O yo soy una nutricionista y a veces quiero comer pizza. Y tengo tanto miedo a que me vean en la calle comiendo. Porque el primer comentario es: eres nutricionista, ¿qué haces comiendo otra cosa? ¿Por qué no comes ensalada? Exacto, entonces son ya prejuicios que vienen y yo creo que en el mundo de la nutrición, y que es eso algo que voy a profundizar después, pero es algo tan fuerte y tan horrible que viene desde la universidad, desde cómo te tratan. Entonces tú solo vas y transmites todo eso acumulado. Exacto. Porque te van formando. Eso, todo lo que tienes acumulado lo vas transmitiendo hacia el usuario, hacia el paciente, y ahí está. Y no solo en la nutrición, o sea, yo por ejemplo en mi carrera eran cosas súper estructuradas. Vas a tratar a los, yo soy marketera, entonces vas a tratar a tus clientes así, como si fueran cosas, porque tienes que vender más, porque tienes que abaratar costos. Y yo dije, no, voy a tratar a los clientes de otra forma, porque todos tenemos corazoncito, tenemos personalidad, tenemos un montón. Entonces yo creo que va por ahí muchísimo. Y muchas gracias por ese consejo, yo creo que es sumamente válido y yo siento que este capítulo, y es el primero, yo creo que va a marcar una gran diferencia. Sí. ¿Qué consejos tienes tú? Unos 3 consejos así rapiditos que tengas en cambio para los pacientes. Para los pacientes, primero, sentirte escuchado. Que tú puedas expresar libremente a ese médico o a cualquier profesional de la salud que acudas lo que tú sientes. Que cuando tú te sientes en esa consulta y el médico lo primero que te pregunta es ¿cuál es tu requerimiento? Puedas expresarte. O sea, ¿qué es lo que te está pasando que te motivó a recibir esa atención? Pero si el médico se sienta y empieza en la computadora o a mano a llenar simplemente los datos que necesita, o de entrada, te sentaste y ese médico ya te dijo tu diagnóstico sin siquiera haber preguntado tus síntomas de entrada, que es lo mínimo, o tus antecedentes patológicos o las atenciones previas que he recibido, sale ahí. Claro, no pagues. No pagues. Porque... O sea, yo es que sí hay veces que me regreso a ver y digo, qué bruta, y le pagué. Es que, sobre todo en la atención privada, ¿ya? Aquí es donde mucho cambia los roles en la relación médico-paciente, porque ya no eres tú un paciente, eres su cliente. Totalmente. ¿Ya? Entonces, como cliente, y eso lo sabes tú bien, tú tienes que generarle ese máximo beneficio o ese bienestar que espera obtener el cliente de tu atención. Y que también, desde el punto de vista de la gestión de salud, le genera a la unidad de salud esos indicadores que necesita para saber si está haciendo bien, qué está haciendo mal, cómo corregirlo. ¿Ya? Entonces, en el entorno privado, mucho más tú tienes esa libertad de ejercer tu autonomía, de poder comunicar todo lo que sientes, sí, que sería el primer consejo, y de que puedas exponer todos los determinantes detrás de lo que te está pasando. Porque una valoración integral no es solamente desde la parte fisiopatológica, sino de los otros determinantes en salud, que eso se ve más en el enfoque de la salud pública. Pero tienes que evaluar, como tú dices, factores de riesgo. Si esa persona fuma, si esa persona consume drogas, o si consume alcohol, o si está expuesta a algún factor dentro de su familia que lo haya motivado a tener las situaciones de salud que ahorita tiene, si cuenta o no con el apoyo familiar. Todo eso influye. Si tiene el acceso económico, ¿sí? Y que pasa mucho en el entorno público. Es como que se espera del paciente o se asume que el paciente tiene el dinero para poder atenderse por sí solo cuando salga de tu consulta. ¿Y qué tal que no lo tiene? Claro, que eso es algo fuerte. ¿Ya? Entonces, todo eso tiene que evaluar desde la perspectiva médica. Ahora, como paciente, aparte de sentirte escuchado, es sentir que puedes confiar en ese médico, ¿sí? Si te escucha, ya empezó una buena relación de confianza, ¿ya? Porque tú en cualquier momento vas a poder decirle, a ver, yo siento esto o tengo tal duda, y que te despeje tranquilamente esa duda, ¿ya? Si es que hay esa perspectiva, entonces sí, puedes seguir en la línea de que te atienda a ese médico, ¿ya? Pero si no te escucha, y aparte, sin haberte siquiera
hecho la valoración o la exploración física y con los exámenes complementarios que requiera el caso, ya está asumiendo que tienes, o basándose más bien dicho en supuestos de qué es lo que tienes, y simplemente coge y te manda una receta y te dice, ok, anda. Pero, ¿cómo llegó a esa conclusión? No confíes. Tienes que tener Y la también, confianza. desde el punto de vista legal, ellos, todos los profesionales de salud, me incluyo, tenemos que tener el sustento del por qué hemos administrado tal o cual tratamiento. ¿Por qué hemos llegado a tal o cual conclusión de diagnóstico? Entonces, tú no solo puedes coger y decir, ok, este tiene sobrepeso, solo porque le vi. ¿Cómo sé que tiene sobrepeso? Tenía que haberle pesado, tenía que haberle tallado, tenía que haber hecho, bueno, si es que cuentan con un equipo de bioimpedancia que me confirme que realmente ese peso que tiene es por un exceso de masa grasa y no de masa muscular, porque eso también pasa, por ejemplo, con deportistas, que no muchas veces, ni siquiera le he preguntado si hace un ejercicio y ya le vi físicamente más corpulento, no necesariamente en músculo, sino por la ropa que trae, y usted tiene sobrepeso. O hacen el famoso IMC, que ya no debería utilizarse. Por favor, ya dicen, no hagan el IMC, que es el índice de masa corporal. Le dicen, usted tiene sobrepeso. Y ahí recién el deportista le dice, no puedo tener sobrepeso, porque yo el peso que tengo y lo conozco es en masa muscular, Claro. no es en masa grasa. Entonces el médico se queda como, no, No me digas. tiene sobrepeso. Bueno. Entonces, si es que a Dios gracias, porque en los deportistas sí pasa, ellos siempre llevan igualmente sus controles, entonces le dice, verá, aquí está, esto es así. Aquí se indica claramente que yo tengo más masa muscular que masa grasa, entonces el médico es como, sí, pero igual bajarás de peso por si acaso. Ni siquiera sabe tampoco, le pregunta qué actividad física tiene. Entonces, si no te evalúa tus determinantes de salud, que son todos los que confluyen, ambientales, ¿sí?, geográficos, donde resides, influye también en tu condición de salud. ¿Ya? No es lo mismo una persona que vive en el campo, que podría tener menos riesgo de contraer, por ejemplo, un EPOC, que una persona que reside en zona urbana, que está expuesta todo el día, todos los días al smog, que a largo plazo podría aumentar su riesgo, no necesariamente desarrollar la enfermedad, pero sí aumentar ese riesgo, ¿ya? Uh-huh. O una persona, por ejemplo, que igual lleva una alimentación donde sí consume frutas, verduras, en equilibrio, consume proteínas de todo tipo, a una persona que se rige a lo que está de moda, o está en tendencia en dietas, y que yo físicamente, porque le vi delgada, asumí que está sana. ¿Y qué tal que esa persona tiene anemia? O uh-huh. tiene una dislipidemia, ¿ya? Y yo solo asumí que como está sana, no, tranquila, ve. Y esa persona, digamos que tenía una dislipidemia, y los síntomas que ella sentía eran mareos, dolores de cabeza o zumbido en el oído. No le mandó a hacer, simplemente le dijo como, tómate esta pastilla y ya. Y resulta que cuando va a otro médico, le manda a hacer los exámenes de sangre y, oh sorpresa, tiene una dislipidemia. Y resulta que su alimentación es alta en comida rápida, en grasas saturadas, porque su trabajo tampoco le permite, por ejemplo, tener el tiempo para sentarse a preparar la comida o comer, por ejemplo. Que es algo que pasa muchísimo. Que pasa un montón. Entonces, no evalúas todos esos determinantes. ¿Qué tipo de trabajo tiene? ¿Ya? Para, inclusive, por ejemplo, desde la perspectiva de la nutrición, tú no puedes mandarle una dieta sin entender el trabajo. Por ejemplo, un obrero requiere un mayor aporte de calorías en su dieta a comparación de una persona que está sentada 8 horas en la oficina. Claro, ¿ya? Totalmente. ¿Y cuál sería el último consejillo? El último consejillo que les podría dar como pacientes, en este caso, es que si ustedes ya de esa consulta, realmente al preguntarle a ese médico y tratar de despejar sus dudas, no lo hizo y tienen esta idea de ir a otro profesional, háganlo. Porque evidentemente ese médico se limitó solamente tal vez al registro de los datos para llevar también una contabilidad de la cantidad de pacientes que tiene, ¿ya? O obtener una ganancia económica de ustedes como clientes, que realmente no les está tratando como un cliente, ¿sí? Y el acudir a otro profesional, que sí te despeje las dudas, que sí te escuche, que sí pregunte todos estos determinantes que les mencioné, sociales, económicos, ambientales, geográficos, familiares, uh-huh. que son también valiosos para entender tu condición de salud, entonces quédate con ese, porque ese realmente sí se está preocupando por tu salud.
El otro lo que busca es solamente una ganancia económica. Wow, wow. Oye, me quedé súper, súper sorprendida con todo lo que hemos hablado y podríamos explayarnos un montón más, pero ya te voy a volver a invitar definitivamente, porque en serio han salido cosas súper interesantes y yo sé que este es el primero de un montón de temas de conversación que van a salir y gracias en serio, Denny, por aportar, por ayudar, porque no solo me estás ayudando a mí, estoy segura que estás ayudando a un montón de personas. ¿Cómo te pueden encontrar en redes, tu teléfono? Igual voy a dejar en la bio. Antes, una última cosita, ¿cierto? Okay. Que me había olvidado. La comunicación. La manera en que te transmite la información. Ok. Tiene que ser adaptada a tu nivel de escolaridad, cultural y religioso. No sé. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace muchas veces el médico? Te explica con términos que, si es que eres del personal de salud, entendiste, adiós, gracias. Si es que no lo eres, vas a quedarte como, ok, solo entendí que tengo la famosa diabetes. Oh, no. No sabes qué es la metformina, por qué tienes que tomar en tales dosis, por qué ese gramaje, nada. O sea, muchas veces como profesionales fallamos en utilizar nuestro metalenguaje asumiendo que la otra persona va a entender. Qué sad, sí es verdad. Y eso es algo que no se ha tomado en cuenta para nada. Entonces nosotros tenemos que adaptar a la persona. O sea, básicamente es hablarles en español. Exacto. A las otras personas. Como coloquialmente yo digo, hablarles en cristiano. Hablarles en cristiano, porque claro, si no saben cómo van a tomar acción sobre los temas. En cambio hay personas como yo. A mí el doctor ya me dijo, tienes este diagnóstico. Pero ahí donde vayas a investigar sobre el diagnóstico, porque tú sobreinvestigas. Eso es otra cosa. Es que eso también es el otro lado. El otro lado, que también nos encontramos al día de hoy y gracias al internet, que tiene esta herramienta, nos hace sobreconsultar nuestra condición de salud o también asumir que tenemos tal o cual enfermedad. Que eso es Google, pero ese sí es otro tema de conversación. Ajá, entonces eso también afecta la relación entre el médico y el paciente. Porque claro, tú puedes llegar porque consultaste a Google, llegas donde el médico y le dices, yo tengo esto, yo tengo ovario poliquístico. Y el médico así, ¿cómo sabes? Es que yo vi en Google, entonces Google me dijo que yo tengo esto. ¿Qué me pasó? Que una chica me dice, hola, disculpa, yo tengo trastorno bipolar como tú. Le digo, ¿qué hijo de madre? ¿Hace cuánto te diagnosticaron? ¿Y cómo fue? ¿Cómo pasó? ¿En qué te puedo ayudar? Me dice, no, lo que pasa es que vi tus historias y tengo todo lo que tú dices. Y yo, no se autodiagnostiquen, vayan donde el doctor. Eso es sumamente importante. O sea, justo ahorita creamos este espacio para decirles cuáles son, cómo escoger un doctor adecuado, qué es lo que hay que hacer, vayan donde personas que sean éticas, pero tampoco, o sea, como paciente tú también tienes que actuar con ética y eso es algo sumamente importante. Con ética sobre ti mismo, porque es la responsabilidad sobre tu propio cuerpo. Sí, o sea, la salud se desarrolla desde uno mismo, no desde el médico. Desde el médico acudes cuando tus acciones ya tuvieron consecuencias negativas sobre ti mismo, ¿ya? Cualquier acción que tú tomes en tu salud física o mental son consecuencias de tus decisiones personales. ¿Ya? Entonces, no se autodiagnostiquen ninguna enfermedad, no se automediquen, sí acudan a profesionales de la salud que les puedan ayudar, que les puedan orientar. Como les digo, si un profesional no les generó confianza o no creen que realmente pueda solventar sus dudas, busquen una segunda, tercera, cuarta, quinta opinión. Yo como paciente, para llegar a mi ginecólogo, fue a mi quinta opción. Claro. Y con él he trabajado hasta el día de hoy. No solamente como paciente, sino también ya como profesional. Y créanme que eso también mejora mucho la relación con su propio cuerpo, de cómo cuidar su salud realmente al recibir la consejería responsable de parte de ese profesional para cuidar y prevenir la enfermedad, cualquier enfermedad. Uy, qué chévere conocer. Bueno, yo ya te conozco, pero que todos te puedan conocer. Y gracias por estar aquí, espero que estés en otra oportunidad y en serio no sabes todo lo que estás aportando a la gente que nos está viendo y nos está escuchando, así que vayan por este primer podcast, recuerden suscribirse, seguirnos en nuestras redes, yo soy @foodiepositive, estamos en YouTube, estamos en todas las plataformas de streaming. Muchas gracias a ti por la invitación, gracias chicos, Bye.